En línea por primera vez al ingeniero Agustín Rossi, diputado nacional electo, no sé si es por tercera o cuarta vez que va a ocupar una banca. Buen día, Agustín, ¿cómo anda? Carlos lo saluda, Raúl del otro lado, Dayana fue quien lo llamó por teléfono. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Bien, estábamos pasando de mentira a verdad para empezar el programa, la cuestión de los 20.000 millones que en su momento había anunciado el secretario del Tesoro, que el ministro de Economía había ratificado en un reportaje. Pasamos el audio de ese reportaje en radio, y ayer diciendo, o antes de ayer, que nunca se había hablado de eso. ¿Por dónde quiere arrancar? Permítame una introducción breve. Agustín Rossi es un hombre de Estado, digo, no es un... ha sido diputado, presidente de bloque, llevó adelante leyes de reformas de derecho positivo y de acción positiva fundamentales para modernizar a la sociedad argentina. Ha estado en el Poder Ejecutivo como jefe de gabinete, ministro de Defensa, creó un fondo de modernización de Fuerzas Armadas. Eh, ¿Cómo se vive este tiempo que se miente descaradamente a la población hasta el punto de manipular una elección? Bueno, trato de tener una mirada lo más reflexiva posible sobre el momento y sobre las cosas que están pasando, tratar de separar la paja del trigo, que es lo importante, que es lo secundario, tratar de indignarme con lo que me tengo que indignar y de estar a la vera del camino aquellas cosas que me pueden llevar a confundir, digamos, ¿no? Lo que me indigna, me entristece, me preocupa, me subleva en algún momento es el, el modelo de país, el modelo de sociedad que lleva adelante este gobierno, que lo lleva a generar, a aplicar esta política económica, que tiene como base la desigualdad social, sin ninguna duda. Es un modelo que profundiza y que no solamente profundiza, celebra los niveles de desigualdad que pudiesen existir en la sociedad argentina, o que se pudiesen generar con esta política económica, que para eso ha subordinado a la Argentina a un alineamiento internacional estratégico con los Estados Unidos, que a mi criterio es claramente inconveniente para la soberanía del país y para el desarrollo y para el futuro de la economía del país, simplemente para decir 8 de cada 10 dólares que exporta la Argentina van a Oriente, y digo Oriente para no decir específicamente China, porque de esos 8, 7 irán exclusivamente a la República Popular China, y ese alineamiento automático nos genera una dependencia financiera y económica, y también de generarnos dependencias de otro punto de vista, como desde el punto de vista militar, ¿no? O sea que lo que a la referencia que hacían sobre los 20.000 millones de dólares que dijo el ministro que iban a venir de este pool de bancos encabezado por JP Morgan, que ahora no van a venir y que ahora lo que están buscando es un repo. El repo es un préstamo a corto plazo, digamos, ¿no? Para decirlo claramente, para bajarlo al llano a la discusión, es como cuando una empresa va a cambiar cheques a una cueva financiera, digamos, ¿no? Sí, sí, Es un tiene... préstamo a corto plazo, un préstamo que tiene 5 meses, 6, 4 meses, 5 meses de vigencia, a veces menos de un año, y que tiene que ser devuelto como para afrontar los compromisos de deuda que tiene el gobierno en el mes de enero, y mostrando una vez más lo equivocado de la política económica, que desprecia, subestima la acumulación de reservas, entendiendo que las reservas van a venir a partir de que la Argentina recupere credibilidad en los mercados internacionales, baje el riesgo país, y que las empresas, las provincias y el Estado Nacional puedan endeudarse en los mercados internacionales, y que esos dólares que después se convierten en pesos cuando ingresan a la Argentina terminen engrossando las reservas del Banco Central. Bueno, esto es lo que me parece, pero lo peor de todo, lo que a uno lo entristece, es decir, que es un gobierno que viene a destruir lo que se había hecho bien durante tantos años, y bueno, y habrá que empezar de vuelta en el momento que nos toque nuevamente asumir con un gobierno nacional y popular, ¿no? Agustín hizo un panorama
que el disparador fue lo de los 20.000, pero bueno, habló de las falacias y contradicciones del modelo, lo cual agradecemos. Se viene un congreso, una infidencia, cuando en 2021 apareció en el Congreso 3 diputados libertarios, algunos dijimos que no había que darles lugar porque iban a ser 40 en 2 años. Fueron 40 y ahora van a ser casi 100. Ujú. Estamos a 50 años del golpe de Estado del 76. Esto para ponérselo también en la agenda, digo, no estoy Sí, sí. no es algo menor. ¿Usted imagina lo que va a hacer en marzo esta Cámara con estos personajes? Eh, Digo porque ahí vamos a una discusión tan de fondo como la que recién planteaba, con todo lo que vienen destruyendo, que no tiene que ver con los últimos 20 años, sino que tiene que ver quizá de 1916 a la fecha, ¿no? sí, está claro, sí. Bueno, yo lo que creo es eh, que acá hay un proceso que se inició no hace 50 años, sino hace 80, que fue cuando nació el peronismo el 17 de octubre del 45, ¿no? Junto con el nacimiento del peronismo el 17 de octubre del 45, nació el no peronismo, ¿no? O el antiperonismo. Todos recordamos nosotros la marcha, la que fue la movilización del 17 de octubre del 45, que permitió la recuperación y la libertad del general Perón, entonces coronel Perón, y a partir de allí, bueno, su candidatura presidencial y su triunfo el 24 de febrero del 46. Pero en esa misma época, si no es, ahora se me borraron, si no fue en septiembre, fue posterior al 17 de octubre, existió una marcha multitudinaria en la Ciudad de Buenos Aires, que fue la Marcha por la Constitución y la Libertad, que fue la marcha que dio el origen a la Unión Democrática, ¿no? Esa marcha estaba encabezada por el embajador Prade, el embajador de los Estados Unidos en la Argentina, pero estaba toda la dirigencia política reconocida hasta ese momento, ¿no? Desde el Partido Comunista, Partido Socialista, los conservadores y los radicales, que finalmente terminaron dando la fórmula Tamborini y Mosca. El no peronismo o el antiperonismo fue adquiriendo en el tiempo distintos pelajes, para decirlo de alguna manera. En algún momento fueron los conservadores, en otro momento fueron los radicales, en otro momento las dictaduras militares, el partido militar, hasta desembocar que ese no peronismo o antiperonismo fue hegemonizado por Mauricio Macri y su partido de derecha, como fue el PRO, y que finalmente terminó en la alianza Juntos por el Cambio, que gana en el 2015, y ahora ese cambio de piel empieza a asomar la nueva piel, que es el pelaje de los libertarios, que viene con todo lo que tiene la ultraderecha en todo el mundo, ¿no? Es una ultraderecha que uno podría decir que en algunos momentos adquiere límites, facetas de chabacanismo. Esto se ha visto en el Parlamento, se ha visto en el debate parlamentario en algún momento, se lo ve en el presidente de la Nación, con el lenguaje que utiliza el presidente de la Nación, alejado de aquellos conservadores instruidos, formados y leídos. Acá no aparece ninguna de estas cosas. Inclusive uno ve la transformación de dirigentes que aparecían moderados y respetuosos cuando estaban en el gobierno de Mauricio Macri, y ahora aparecen con la chicana permanente, digamos, ¿no? Quizás influenciado por todo lo que significan las redes sociales y el uso de las redes sociales. Así que lo que yo me imagino es que voy a participar en estos años que vienen de un parlamento que va a tener probablemente esa impronta, que va a costar que en algún momento podamos tener algún tipo de debate sustentado en argumentos y que sea edificante para el conjunto de la sociedad argentina, pero que va a ser un parlamento cuya resultante, al menos lo que tengo más visto y lo que más conozco, que es la Cámara de Diputados, cuya resultante va a ser ley por ley, ¿no? Día a día. El oficialismo no va a tener mayoría automática para consagrar todas las leyes que quiera consagrar. Nosotros como oposición no vamos a tener una mayoría para bloquear todas las leyes que queremos bloquear,
y dependerá del tipo de ley y de la capacidad de cada uno de los bloques para encontrar y construir mayorías en un sentido o en otro sentido. Esto creo que va a ser lo sustancial. Después, bueno, es lo que usted decía claramente, digamos, ¿no? Va la impronta de una ultraderecha que bueno, que conocimos hace 15 días atrás, digo, con referencia al golpe de Estado del 24 de marzo del 76, al secretario de Derechos Humanos, un doctor Baños, increíble, desconociendo, reivindicando, no negacionista, sino reivindicando claramente el accionar de la dictadura militar durante esos 7 años. En las Naciones Unidas, ¿no? Antes, sí, fue una barbaridad. Comité Internacional contra la Tortura o algo por el estilo. Raúl, vos sabés que el ingeniero Rossi es interminable, digo, podemos ir a cada tema. No es un chiste, digo, ha estado es verdad. En cantidad de temas económicos, de defensa de relaciones internacionales, de derechos sociales. Yo lo quiero, para no abusar del tiempo y agradeciendo desde ya, llevar a un tema que nos complica, que tocó de entrada en la introducción, que es justamente la cuestión de la seguridad continental. Hay un dato, Raúl, no sé si lo leíste, no sé si lo leyó, ingeniero. Claudia Sheinbaum cambió los protocolos de defensa de México antes de ayer y desplegó la Armada de México en los mares territoriales y en los límites internacionales. ¿Estaba al tanto de esto, Rossi? No lo vi. Es una maravilla, digo, el coraje de esta señora. Desplegó la Armada para ver si puede contrarrestar o equilibrar esta cuestión de los patrullajes de Trump que están haciendo un desastre allá en el Caribe. Argentina está cerca de repetir alguna cosa de las que pasaron durante la década del menemismo. Corríjame, yo no tengo problema, no tengo fallas de ego. Está a punto de sumarse a misiones punitivas a la Argentina con este gobierno. ¿Es una impresión, una interpretación o es un susto mío nomás? No, todo es posible, digamos, ¿no? Así que si usted piensa eso y hay elementos como para poder hacerlo, es posible que termine pasando, ¿no? Porque el alineamiento automático de la Argentina con Estados Unidos hace que la Argentina no tenga política exterior autónoma. La política exterior la determina de la Argentina el Departamento de Estado. Hemos visto cómo la Argentina hace seguidismo, decae en cada una de las votaciones internacionales que le toca hacer, termina votando junto con los Estados Unidos. La Argentina no tiene política de defensa independiente. La política de defensa independiente está monitoreada y orientada por el Comando Sur. El Comando Sur es la división del Pentágono para América Latina, para América Latina, es decir, la división que tiene el Ministerio de Defensa norteamericano para América Latina. Y la política económica hemos visto que está claramente intervenida por el secretario del Tesoro de los Estados Unidos. En el marco de la política de defensa, esta decisión de alineamiento internacional le ha hecho comprar los aviones F-16 cuando tenía la opción de los JF chinos. Los F-16 no es que sean malos aviones, pero son aviones que ya están fuera de... No fuera de servicio, digamos, ¿no? Pero son aviones que tienen sus años, tienen entre 30 y 40 años. Son aviones que seguramente Dinamarca estaba en condiciones de dejarlos de usar en los próximos años. Pero cuando uno tenía la opción de los JF chinos, bueno, me parecía que era, desde el punto de vista de la política de defensa, era mucho mejor acercarse a esa nueva tecnología, a esa nueva tecnología, que seguir con aviones muy viejos que llevan adelante los Estados Unidos. Lo lleva a comprar los vehículos blindados a ruedas Stryker. Los Stryker son vehículos que fabricaron los Estados Unidos junto con Canadá para la invasión en Irak. Obviamente que para invadir Irak lo que se necesitaban eran vehículos aptos para transitar en los desiertos. Por lo tanto son vehículos que no son anfibios. Okay. Son vehículos blindados arriba que no son anfibios, totalmente inconvenientes para la Argentina. Yo había aconsejado
comprar el vehículo blindado que tiene el ejército brasilero, que lo fabrica en Minas Gerais, lo fabrica Iveco, que el motor y la batea y el chasis se fabrican en la fábrica de Iveco en Córdoba, y que podíamos ampliar y hacerlos y fabricarlos directamente en la Argentina. Bueno, no se pudo concretar, que eran vehículos claramente anfibios, y que en el marco de todo esto lo llevó al presidente de la Nación en el 2024, apenas asumido, a volar de urgencia a Ushuaia y adelante de la jefa del Comando Sur, en ese momento la general Laura Richardson, ya retirada, ofrecerle construir la base naval de Ushuaia, el puerto naval en Ushuaia, en forma conjunta, o que lo construyan directamente los Estados Unidos. Entregarle una de las ventajas competitivas desde el punto de vista geopolítico más importante que tenía la Argentina, que es tener en esta zona del mundo la base más austral, con desembocadura, mirando la desembocadura del Estrecho de Magallanes, que sigue siendo el canal de vinculación, el único canal de vinculación natural entre los dos océanos. Entonces, a partir de eso, que la Argentina pueda sumarse a alguna cuestión de estas características, y es probable, mucho más grave de lo que se hizo durante la guerra con Irak, porque la guerra con Irak, ustedes deben recordar que fue una resolución de Naciones Unidas. En ese momento los Estados Unidos buscaban el aval de Naciones Unidas para perpetrar las tropelías más importantes que hacían en los distintos lugares del mundo. Ahora ni siquiera hay eso, digamos, ¿no? Ni siquiera hay una resolución de Naciones Unidas que avale una decisión de estas características. La penúltima, mía, la última se la dejo a Raúl y prometo no Sí. abusar. No. Es un fin de semana para descansar, vienen de una campaña larga. Ingeniero, usted, si mal no tengo yo, estuvo como interventor en la Agencia Federal de Investigaciones, ¿verdad? Agencia Federal de Inteligencia. De Inteligencia, perdón. También ahí ha habido una cantidad de retrocesos desde el primer minuto de este gobierno. ¿Tiene un panorama de cómo está funcionando eso desde que llegó el actual presidente de la República? Me parece que hubo dos momentos, ¿no? El primer momento cuando estaba, ya quedó en la historia, ¿no? Lo recordamos, cuando estaba un señor Pose de jefe de gabinete. ¿Usted recuerda? El primer jefe de gabinete. Sí, un escándalo fue. Sí, y se estaba como interventor de la agencia de inteligencia, en ese momento se seguía llamando AFI. Me parece que era un señor de apellido Silvestre Sibori. En ese momento me parece que había una política de mucho acercamiento, de muchísimo acercamiento con la CIA. ¿Por qué digo esto? Porque el jefe de la CIA creo que estuvo en 2 oportunidades en la Argentina, y el embajador, el jefe de gabinete Pose, cuando estuvo en Estados Unidos, estuvo también reunido con el jefe de la CIA. El jefe de la CIA no es cualquier personaje en los Estados Unidos, es un personaje de mucho poder, de muchísima importancia, y en general, y esto lo digo por conocimiento, el jefe de la CIA, ellos tienen divididos, digamos, tienen categorizados los distintos países, los países adversarios, los países enemigos, los países con los cuales mantienen buenas relaciones y los países que son amigos. ¿Quiénes son los países que son amigos? Los países que hacen operaciones en forma conjunta. Esos países que hacen operaciones en forma conjunta son los que tienen abiertos los canales de reunirse con la máxima jefatura de la Central de Inteligencia Norteamericana, que es el jefe de la CIA. Okay. Entonces y esto es análisis, todo lo que estoy diciendo es análisis, no tengo la más mínima información, quiero decirlo con claridad, digamos, no tengo información en ese sentido. Lo que yo vi que durante el corto tiempo en donde el señor Pose estuvo al frente de la jefatura de gabinete, que en ese momento la AFI la pusieron debajo de la jefatura de gabinete, había una relación directa con la Central de Inteligencia Norteamericana, digamos.
Después ya fue Pose, se fue Silvestre Sívori, rearmaron la CIDE, subdividieron, hicieron una división ahí de funciones preexistentes que tenía la agencia, las hicieron funcionar como subagencias en forma independiente. No tengo registro de que hayan fortalecido esa relación con la Central de Inteligencia Norteamericana. Me parece que están más preocupados por los fondos reservados, que han aumentado considerablemente, que por otra cosa. Digamos, no veo que haya un accionar allí como para generar algún tipo de cosa que me permita destacar, reiterando, digamos, que no es que tengo por haber pasado por la AFI alguna información, sino Correcto. simplemente evaluar con el conocimiento que me da haber pasado por ese lugar. Raúl, hace No, una sí, pregunta y cerrar la nota, por favor. para terminar, sí, para hacerle la última, Agustín, y agradecerle desde ya su atención. En las últimas elecciones, el gobierno y sus aliados sacaron aproximadamente el 40% de los votos de la gente que fue a votar, ¿no? Que fue menos de lo que se esperaba, pero hay un 60% que votó distintas expresiones opositoras. Usted es uno de los pocos dirigentes que hace tiempo que está planteando que para las elecciones presidenciales del 2027 se necesita una alianza electoral amplia para enfrentar a estos sectores de ultraderecha y de derecha que claramente ya están juntos, ¿no? Inclusive en algún reportaje leí que usted planteaba convocar desde la izquierda hasta los dirigentes o desencantados del PRO. ¿Piensa que habrá la grandeza suficiente en la oposición, en los distintos sectores de la oposición, como para dejar de lado cuestiones secundarias y unirse para enfrentar a Milei y sus aliados en el 2027? ¿O es muy difícil esto? ¿Cómo lo veo hoy por hoy, por lo menos, ¿no? Que falta todavía bastante. Bueno, yo creo que la situación amerita subordinar cualquier tipo de interés personal por ante la posibilidad de darle a los argentinos una alternativa política electoral distinta a la del presidente Milei, digamos, ¿no? Yo creo que los argentinos, aquellos argentinos que mayoritariamente se oponen a lo que hoy significa el gobierno del presidente Milei, que como usted dijo, lo votaron el 40%, pero el 60% no lo votó, o sea que están en desacuerdo con las políticas de Milei, porque de alguna manera fue un plebiscito, esto a favor o en contra de Milei, que nosotros no hagamos los esfuerzos como para generar esa alternativa, me parece que va a ser, la historia nos pasará la factura, la historia nos condenará en ese sentido. Y creo que hay dos situaciones. En primer lugar, uno siempre tiene que imaginarse el escenario en el cual se van a desarrollar las próximas elecciones. Y yo creo que el escenario que vamos a tener en las próximas elecciones va a ser un escenario de enorme desigualdad social. Digo, vamos a vivir en los próximos años una desigualdad social, quizás la desigualdad social más importante que hemos visto en la Argentina contemporánea de los últimos tiempos, en la Argentina contemporánea. Entonces, cuando el grado de angustia y de desigualdad social es tan importante, yo creo que nos va a permitir o que nos va a coayudar a generar los acercamientos necesarios. Y después hay que tener inteligencia. Y una de las cuestiones en donde tenemos que tener inteligencia es en buscar claramente, usar inteligentemente este sistema electoral de la boleta única, que a mí no me gusta, pero como sé que vamos a seguir con este sistema de la boleta única, hay que utilizarlo inteligentemente. Este es un sistema que permite, por ejemplo, que un candidato a presidente no tenga una sola lista de diputados nacionales. Puede haber listas de diputados nacionales en los distintos distritos que no sean las listas del Partido Justicialista, del Frente Justicialista o de lo que sea, digamos, no, que apoyen al candidato a presidente del partido, al candidato a presidente del Partido Justicialista o a la fórmula que termine eligiendo el justicialismo. Entonces, eso es una cosa que hay que analizar y hay que tener en cuenta. Pero antes que estas cosas, yo creo que el peronismo tiene que tomar una decisión interior, no significa
que es que el peronismo tiene que generar las condiciones y apuntar a ganar en primera vuelta. Para nosotros es muy difícil el 50%. Las dos veces que fuimos a las elecciones, las dos veces que fuimos al balotaje, perdimos las elecciones. Y ustedes imagínense, miren, les doy un caso numérico, ¿no? Porque a veces sirve. En las elecciones del 2023, Juan Schiaretti fue candidato a presidente y sacó 7, 8 puntos en la primera vuelta, ¿no? Después, en la segunda vuelta, bueno, obviamente que no participó, no definió su apoyo explícito para ninguno de los candidatos, pero las encuestas anteriores y posteriores a las elecciones indicaban de que los votantes de Schiaretti, el 50%, o sea, 4 puntos, votó a Massa, y los otros 4 puntos terminaron votando al presidente Milei. Los 4 puntos esos de Schiaretti, en términos de valor relativo, valen mucho más para la primera vuelta que para la segunda vuelta. Como valen mucho más para la primera vuelta, los 3 o 4 puntos, o 5 o cerca de 4 puntos y medio que sacó la izquierda a todo el país. Entonces, nosotros tenemos que mirar en ese sentido, ¿no? Y bueno, también eso indica un posicionamiento, no digo ideológico, pero sí programático de nuestro espacio político. Porque cuando usted apunta a ganar en primera vuelta, no está pensando en el medio, sino que está pensando en los extremos. Y entonces quizás allí también haya que hacer una propuesta política /electoral /ideológica, lo que tenga la suficiente intensidad como para atraer a todo esto, ¿no? Bueno, me parece que todas estas son las cosas que tiene que el peronismo empezar a ir definiendo o analizando en los próximos años. Agustín, gracias por todo. Antes de cortar, nosotros tenemos la costumbre de ir anotando cosas de los entrevistados. Yo elegí un título, para poner el título después de la nota en redes. Yo elegí uno porque me parece que además cierra con todo, de los 5 que anoté. Trato de tener una mirada reflexiva, me parece que va a ser el título de la nota, ingeniero. Usted lo ha dicho, me parece muy interesante y usted sabrá mucho más que yo cómo titular la nota, digamos, ¿no? Yo traté de responder a sus expectativas, nada más. Nos quedó pendiente para dentro de unos meses hablar un poco del Paraná y de Santa Fe y un montón de cosas, pero es interminable. Gracias por el tiempo, que tengan buen fin de semana. Ha sido muy amable con nosotros. Raúl. Sí, muchas gracias, ingeniero, y estaremos en contacto seguramente próximamente. Bueno, muchas gracias a ustedes, que sigan muy bien, adiós. Gracias. Terminemos de escuchar, Dayana, a